Cordial saludo, estimados docentes, cuerpo administrativo, estudiantes. Continuamos con nuestro tercer ciclo de podcast, El experto habla, denominado en el día de hoy el tema Información, Inteligencia Artificial y Empleo. Nuestro invitado especial, el docente Elman Torres Torres, quien nos acompaña en esta ocasión. Él es ingeniero electricista y economista, magíster en economía, candidato a doctor en economía. Bienvenido, profesor Elman. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias, profesora Liliana. Muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, es un tema bien interesante para nuestra universidad, pues tener eh, una información sobre inteligencia artificial y empleo. Doctor Elman, cuéntenos por favor a qué se refiere este tema para nuestro episodio de hoy del podcast. Bien, básicamente es al cambio que se ha originado durante estas dos últimas décadas, de acuerdo a un gran aumento en el volumen de información de los datos. Eh, Sabemos que pues dado que se ha aumentado la capacidad de cómputo y la capacidad de almacenamiento, pues se ha generado un gran volumen de datos, el cual pues también podemos analizar, ¿cierto? Con esa misma capacidad de cómputo. Entonces, durante estas dos últimas décadas se ha presentado ese aumento tanto en la cantidad de información como el aumento en la capacidad de cómputo y en el desarrollo de lo que se llama inteligencia artificial, toda la parte algorítmica para el análisis de diferentes tipos de información. Esto pues representa un cambio, ¿cierto? Básicamente un cambio tecnológico y desde el punto de vista de la economía, pues cualquier cambio tecnológico va a afectar la productividad, va a generar aumento en, a- aumento en la productividad o va a haber un diferencial en las habilidades que puedan tener los trabajadores. Entonces, eso puede ser tanto a favor como en contra, porque pues puede definirse que haya trabajadores que sean altamente cualificados, ¿cierto? Con unas altas habilidades manejando datos y otros que probablemente no lo tengan. Entonces eso va a generar una brecha, la cual pues va a repercutir directamente en el empleo. Entonces, digamos que ese es como el panorama, ¿cierto? En cuanto a ese cambio tecnológico en torno a la información, la inteligencia artificial y su impacto directamente sobre el empleo. Bueno, qué tema tan interesante y más ahorita que se maneja el volumen de datos a nivel empresarial, ¿cierto? Aquí Así nos es. hacen una pregunta: ¿cómo las tecnologías de información han impactado en la economía? Bueno, pues el cambio tecnológico siempre ha marcado como la ruta en el desarrollo de la humanidad, ¿no? Y eso pues directamente involucra a la economía, ¿no? Entonces desde la revolución industrial vemos que un cambio tecnológico generó que muchos de los procesos que antes, por ejemplo, se hacían con fuerza de animales, de caballos, bueyes, bueno, en diferentes culturas, ¿cierto? Ahora los iba a reemplazar pues una máquina a vapor, ¿cierto? Y luego el cambio de la electricidad también generó otro cambio tecnológico y Internet también realizó otro cambio tecnológico. Y vemos que a partir de diferentes cambios tecnológicos, eh, eso va a repercutir directamente en el empleo. Generalmente, si uno va a ver la historia, eh,
cuando sucedió la revolución industrial, también muchas personas estaban preocupadas de que iban a ser reemplazadas por esas máquinas, ¿cierto? Cosa que no sucedió, de hecho aumentó la población en los diferentes países, aumentó la calidad de vida, aumentó el nivel de desarrollo económico y lo que se generó es que hubo un traslado, ¿cierto?, de la fuerza laboral a unas mejores actividades donde las personas, los trabajadores fueran eh, o necesitaran una calificación más alta, una cualificación más alta, un desarrollo de habilidades, mejores habilidades para desempeñar otros trabajos. Ya no únicamente con la fuerza, ¿cierto? Como lo que representaban los animales en ese entonces, y que ya iba a ser reemplazado por la fuerza del vapor y de las máquinas, ¿cierto? En ese entonces, ahora, pues se necesitaba más en torno a administrar, en torno a crear, en torno a comunicar, a utilizar habilidades propias de los seres humanos. En este caso, pues no es la excepción, ¿cierto? Porque el cambio tecnológico se produce a partir de que hay, como la profe lo mencionaba, un gran volumen de datos, el cual requiere ser analizado y por lo tanto, pues con estos algoritmos de inteligencia artificial, eso se puede reemplazar, ¿cierto? Cosas que antes las personas tenían que hacer el análisis en bases de datos o en Excel o tenían que hacer comparaciones de las comunicaciones de Twitter o de otras fuentes, multimedia, video, audio, que eran difíciles de enlazar entre sí y que eso probablemente tenían que hacerlo pues los seres humanos, los trabajadores, desarrollando un análisis de toda esa información y pudiendo generar como informes que pudieran ser analizados pues digamos que por los directivos, si se pudiera decir, en una empresa y que se tomaran las decisiones. Ahora eso puede ser trasladado a la inteligencia artificial, cosa que pues digamos que favorece el traslado para que esa información sea analizada por esa inteligencia artificial y nuevamente pues los seres humanos se enfoquen en actividades más propias de los seres humanos, que es crear, ¿cierto? Comunicar, generar nuevas relaciones, poder complementar y mejorar la toma de decisiones. De esta manera, pues pudiendo generar mucho más desarrollo para la sociedad. Ujú. Sí, es un tema de verdad muy interesante y más ahorita que estamos en la vanguardia de tener tanta información y la idea es que los seres humanos, como dice el doctor Elman, puedan enfocarse más bien a habilidades blandas, ¿cierto? A generar un trabajo en equipo y no a un procedimiento matemático, sino que lo llevemos allí a que la tecnología sea nuestro apoyo. Ujú. Así Bueno, es. por aquí otra pregunta nos dice, ¿la tecnología destruye el empleo? ¿Qué podemos responder a esa pregunta, doctor Elman? Bien, sí, se genera sobre todo en las etapas de transición se genera como esa idea, ¿no? Que pues trabajadores pueden asumir que van a ser reemplazados, ¿cierto? En los procesos de automatización se ha visto eso, pues en los hechos históricos que mencioné antes también se ha dado esa misma idea entre los trabajadores, pero lo que se ve en el largo plazo, ¿cierto? Es que hay una reasignación de esa fuerza laboral, no que ocurre en un corto plazo, pero sí en un largo plazo, en donde se mejoran los procesos de formación, los procesos también de capacitación, para poder utilizar esas herramientas, poder utilizar la tecnología y poder generar esas altas habilidades para desarrollar
nuevas técnicas, nueva tecnología para desarrollar mejores procesos y para aumentar ese desarrollo. Entonces, inicialmente en el corto plazo es visto así, pero digamos que a lo largo de esa transición ocurre todo lo contrario. Se generan más empleos, ¿cierto? Más empleos en otros campos, se generan nuevos campos de empleo, los cuales pues van a ser, digamos que, llenados por esos trabajadores altamente calificados. Obviamente, si hay trabajadores que no sean tan calificados, pues serán asignados también a labores menos calificadas. Entonces, puede ocurrir que haya una brecha más alta entre trabajo calificado y trabajo no calificado. Pero sobre el empleo en sí, podría decir que ahí es un traslado, más no una reducción en el empleo. Sí, porque esa es la preocupación de muchas personas cuando empiezan a implementar todas estas nuevas tecnologías de información, de inteligencia artificial, el temor de los funcionarios, ¿no? Dentro de una Claro, organización. y el temor es el temor innato del cambio, ¿no? Todo cambio trae un miedo, porque pues es cambiar, ¿no? Es estar en una situación y mirar qué puede pasar en el futuro. Entonces, todo cambio genera temor, pero lo que se ha visto históricamente es que siempre se ha generado más empleo, a pesar de que hay aumento de población, ¿no? Entonces, si uno comparara las cifras históricas de población de hace, no sé, 200 años, 250 años, pues ahora hay más empleo, más cantidad de gente empleada, ¿cierto? Que lo que había antes. Anteriormente. Bueno, y por último, ¿cómo serán los empleos del futuro? Nos hacen esa pregunta aquí en nuestro chat. Bien, pues los empleos del futuro creería que están en esa misma tónica, ¿no? Entonces, desarrollar habilidades involucrando tecnología. ¿Y qué tecnología? Inteligencia artificial y el manejo y análisis de datos. Entonces, yo creo que en todos los campos vamos a tener que eh, tener esa relación entre las máquinas, ¿cierto? Toda la parte pues, de inteligencia artificial, la información aplicada a los diferentes campos. Entonces, en la medida que podamos adaptarnos a manejar esos algoritmos, a emplearlos de una manera adecuada, a seguir desarrollando tecnología en ese sentido, eh, mm, llegaremos a poder obtener nuevas herramientas para generar mejores condiciones, mejorar la calidad de vida. Entonces, uno dice, pues, pero inteligencia artificial parece que únicamente está como relacionado con la parte informática, con la parte de comunicaciones, pero todo se genera, en toda actividad se genera datos. En la parte agropecuaria se pueden generar datos. Hay datos desde sensores de muchos estilos, los cuales se deben analizar. Información de video, información de calidad del aire, información de calidad del agua, información en todos los aspectos de la vida y en todos los sectores de la economía que uno pudiera imaginar. Entonces, creería que el empleo derivará en generar esas habilidades, en cómo se relacionan los trabajadores y cómo se relacionan las personas con el manejo de inteligencia artificial, con el manejo de información y con el análisis para poder tomar mejores decisiones y poder aplicarlas a los diferentes campos de la economía. Bueno, muchísimas gracias a nuestro profesor Elman Torres por su aporte, por haber brindado conocimiento en este tema denominado información, inteligencia artificial y empleo.
Los esperamos en el próximo episodio, El Experto Habla. Ya sabes, conéctate con los podcasts de la Universidad Militar Nueva Granada en diferentes temas de emprendimiento, economía, finanzas. Hasta la próxima ocasión. Y recuerda, comparte este podcast.